En el fútbol moderno, donde todo va rápido, donde se exige ganar antes incluso de empezar, hay trayectorias que no nacen del ruido, sino del silencio. En el fútbol, no todos los caminos empiezan con aplausos. Algunos comienzan en campos pequeños, lejos de las cámaras, donde nadie grita tu nombre y nadie espera nada de ti. Otros comienzan su camino después de haber sido entrenado por los mejores técnicos de la historia, como Guardiola, Mourinho o Carlo Ancelotti. Esta es la historia de un hombre que lo ganó todo como jugador, pero que decidió empezar desde cero como entrenador, sin atajos, sin privilegios, sin usar su nombre como escudo. Esta es la historia de Xabi Alonso como entrenador, y hoy, en Vasco Merengue, te la voy a contar. 9 de marzo de 2017, Múnich. Xabi Alonso lo sabía, antes que el público, antes que los periodistas, incluso antes que su propio cuerpo. Decide convocar una rueda de prensa y anuncia lo que todos pensábamos pero no queríamos oír. Se retira del fútbol profesional antes de que el fútbol lo retire a él. Todo el mundo lo ovaciona, todo el mundo le agradece lo que ha hecho por este deporte, su profesionalidad, su compromiso, su esfuerzo y sobre todo su palmarés. Lo había ganado absolutamente todo. Se retiró con 35 años, campeón, en silencio, y mientras muchos se preguntaban qué haría después, él ya lo sabía. Xabi Alonso no quiso ser entrenador por inercia, no se sentó en un banquillo por nostalgia, no creyó que su pasado le diera derecho al presente. Hizo todo lo contrario. Quiso estudiar, quiso observar y sobre todo quiso escuchar. Para ello decidió formarse, analizar a los mejores, entender algo fundamental. Entrenar no es mandar, es convencer, y cuando decidió empezar, lo hizo donde casi nadie mira. Año 2018. Xabi Alonso regresa al Real Madrid, pero no como ídolo, no hubo presentación, no hubo titulares, solo un silbato y un grupo de niños. Es ahí cuando se hace cargo del Infantil A. Una etapa diferente, una etapa para muchos sorprendentes, pero donde entiende algo clave. Entrenar no es repetir lo que había vivido como jugador, sino enseñar a otros a pensar el juego. Mientras muchos buscaban atajos, él eligió el camino que casi nadie ve, el camino más duro, un camino donde a muchos entrenadores les cuesta hasta su vida familiar. Allí no importaba su nombre, importaba su método. Los campos pequeños, las gradas vacías, ningún foco apuntándole. El balón no se rifaba, se pensaba, se entendía. No entrenaba niños, formaba futbolistas con criterios. Y ese año confirmó algo. Xabi Alonso no estaba probando suerte, estaba construyendo una carrera. Es ahí donde se da cuenta de que ama mucho más al fútbol de lo que él creía. Y es en ese momento cuando cree que tiene que dar un paso más en su carrera. Quiere huir de la comodidad de Valdebebas, quiere vivir la vida tan dura de un entrenador. Y es en ese momento cuando decide aceptar un gran reto. Cuando Xabi Alonso llega a Zubieta en el verano de 2019, nadie le recibe como una estrella. No había cámaras, no había expectativas desmedidas, solo había una pregunta flotando en el ambiente. ¿Está preparado? Porque una cosa es entrenar niños y otra muy distinta es competir en Segunda División B. Una categoría dura, física, cruel, un lugar donde el fútbol se pelea más de lo que se piensa. Xabi Alonso asumía su primer banquillo senior, un filial joven, muy joven. Muchos de sus jugadores apenas habían salido del fútbol formativo y enfrente equipos hechos para ascender, veteranos, campos difíciles, partidos donde nadie regala nada. Pero Xavi no llegó a adaptarse al caos, llegó con una idea muy clara. Desde el primer entrenamiento quiso dejar algo muy claro. El balón no se rifaba, no se escondía, no se regalaba. Su Real B tenía que salir jugando desde atrás, ordenarse con balón y sin él, entender el porqué de cada movimiento. En Segunda B eso casi era una provocación, una utopía, porque perder intentando jugar es mucho más criticado que perder sin intentarlo. Los comienzos no fueron fáciles. El equipo competía, pero no siempre ganaba. Había partidos donde el Sanse dominaba el balón y perdía por un detalle, un error, una acción aislada. Y esa fue la primera lección que aprendió Xabi Alonso como entrenador. Las ideas no bastan, hay que sostenerlas cuando duelen.
Lejos de cambiar el plan, Xavi ajustó los detalles, mejoró la presión, protegió más al equipo sin renunciar al balón, entendió cuándo arriesgar y cuándo pausar, y es en ese momento cuando su equipo comenzó a crecer. No era el equipo más fuerte, ni tampoco el más experimentado, pero sí que empezaba a ser uno de los más reconocibles. Con el paso de las jornadas, la Real B se instaló en la parte alta de la tabla. No dominaba la liga, pero competía contra todos, sabían lo que tenían que hacer. Terminó la temporada en quinta posición, a las puertas de los puestos de playoff. Un resultado sólido, pero no definitivo. Y entonces, todo se detuvo. La pandemia del COVID paró el fútbol. La temporada quedó suspendida, sin desenlace, sin ascensos, sin finales. Para muchos fue una frustración. Para Xabi Alonso, una pausa obligada para mirar atrás. El equipo había crecido, los jugadores habían madurado y el entrenador había demostrado algo clave. Podía gestionar un gran vestuario, no desde la autoridad del nombre, sino desde el respeto del trabajo. Esa primera temporada no dejó titulares, pero sí muchos cimientos. Xabi Alonso aprendió a convivir con la derrota, a competir en campos hostiles, a sostener una idea bajo presión. Aprendió que entrenar no es imponer, es resistir. Cuando terminó la temporada, nadie hablaba de fracaso, porque el Sanse no había perdido su identidad, la había reforzado, y Xabi Alonso había superado su primera prueba real. Esa temporada no fue la del ascenso, ni tampoco la de los festejos. Fue la temporada donde Xabi Alonso aprendió a ser entrenador de verdad, porque antes de ganar hay que aguantar, y antes de liderar hay que demostrar que no vas a traicionar tus ideas cuando las cosas se ponen difíciles. Ese año sin ruido empezó todo. Cuando su equipo volvió al trabajo tras el parón mundial, el fútbol ya no era el mismo. Campos vacíos, silencio en las gradas, un ambiente extraño. Pero en Zubieta había algo claro. El equipo había cambiado. La temporada anterior no había dado un premio, pero sí que había dejado una base y Xabi Alonso lo sabía. No hubo revolución, no hubo cambios drásticos, hubo convicción, la misma idea, el mismo plan, pero ahora con más experiencia. El Sanse ya no dudaba cuando tenía el balón, no se escondía cuando el partido se rompía. Habían aprendido a sufrir sin renunciar a jugar. Esa temporada fue una competición brutal, un formato nuevo, menos partidos, más presión. Cada error pesaba el doble, cada victoria valía oro, y en ese contexto el equipo de Xabi Alonso empezó a crecer. El Sanse no era el más fuerte, pero era el más fiel a su idea. Salía desde atrás incluso cuando le apretaban, presionaba alto cuando el rival dudaba, sabía cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. No jugaba para sobrevivir, jugaba para mandar. Hubo partidos que marcaron el camino, victorias muy ajustadas, empates sufridos y derrotas que enseñaron más que cualquier triunfo. Cada vez que el equipo caía, se levantaba con más claridad. Xabi Alonso no gritaba más, pero pensaba mejor. Es en ese momento cuando el vestuario empezó a crecer, no por discursos grandilocuentes, sino porque el plan funcionaba, porque cuando el partido se rompía, el equipo sabía qué hacer, porque había orden en el caos. Y entonces es cuando llegó el momento decisivo, los partidos que definen una temporada, los que no admiten errores. El Sanse llegó preparado, no con miedo, sino con personalidad. Cada balón dividido se jugaba como si fuera el último. Cada salida desde atrás era una declaración de intenciones. Y cuando todo terminó, había sucedido. La Real Sociedad B había ascendido a Segunda División. Un ascenso histórico, el primero en décadas, sin ruidos, sin alardes, sin traicionar la idea. No fue solo subir de categoría, fue demostrar que un filial podía competir jugando bien, que un equipo joven podía resistir la presión, que un entrenador joven podía liderar sin miedo. Xabi Alonso no había ganado solo un ascenso, había ganado credibilidad. No fue una temporada de casualidad, fue el resultado de aguantar cuando no había premio, de creer cuando nadie miraba, de no cambiar el plan cuando parecía más fácil hacerlo. Ese año, en silencio, Xabi Alonso dejó de ser una promesa y se convirtió en un gran entrenador. Ese año, el equipo disputó 28 partidos y logró 18 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Consiguió marcar 50 goles y recibir tan solo 24 goles.
En total logró 59 puntos, lo cual le permitió quedar segundo en su grupo y luchar así por la promoción de ascenso. En esa promoción disputó 2 partidos y logró ganar los 2, consiguiendo por lo tanto el ascenso a Segunda División, un ascenso que resultó ser totalmente histórico después de 10 años de lucha, de entrega y donde Xabi Alonso fue la brújula. Cuando una historia parece haber alcanzado su punto máximo, a veces aún queda un capítulo más. Y la última temporada de Xabi Alonso al frente de la Real B iba a ser ese capítulo. Ya no era un experimento, era un equipo probado, pero ahora había que demostrarlo en una categoría superior, en un nivel más alto, más físico, más exigente. Muchos esperaban que el equipo sufriera, que la experiencia de los jugadores no bastara, que la presión rompiera la idea, y así sucedió. Pese a que Xabi Alonso hizo todo lo posible, no cambió su filosofía, no cambió su esencia. Salida limpia desde atrás, medio campo que piensa antes de pasar y una presión coordinada cuando el rival arriesga. El fútbol de Xabi era un acto de paciencia, un recordatorio de que la identidad no se negocia aunque el nivel suba. Y pese a que el equipo empezó a competir, no para ganar los partidos, sino para ganarse el respeto en cada encuentro. No logró cumplir el objetivo de mantener la categoría, pese a que el esfuerzo de todos los chicos era impresionante. Sin embargo, todos los numerosos errores que había cometido a lo largo del año, especialmente en la zona defensiva, se vieron reflejados en un descenso que se produjo en la penúltima jornada. Es en ese momento cuando Xabi Alonso aceptó que su ciclo había terminado, que ya era capaz de gestionar un grupo de profesionales, que era el momento de dar un paso más en su carrera como entrenador, de demostrarse a sí mismo que podía seguir escalando, que podía seguir siendo un mejor entrenador y que podía seguir dirigiendo a los mejores jugadores del planeta. Es ahí cuando en octubre de 2022 apareció una llamada. Alemania, Leverkusen. El Bayern estaba en crisis, sin rumbo, sin identidad, en la zona baja de la Bundesliga. La oportunidad que Xabi había esperado toda su vida, no como ídolo, no como estrella, sino como entrenador. Llegar al Leverkusen significaba el primer gran banquillo en Europa, el primer desafío fuera de España, una Bundesliga competitiva, con presión mediática y deportiva. Muchos dudaron, muchos pensaron que la experiencia era poca, pero Xabi Alonso no llegó a adaptarse, llegó a transformar. Todo lo aprendido en la cantera del Real Madrid y en la Real B lo llevaba consigo. Paciencia, filosofía, orden táctico, capacidad de gestión de jóvenes y veteranos. Era un legado que ahora iba a medirse en otra liga, en otro país, en otra dimensión. El principio no fue nada fácil, el equipo dudaba, los jugadores estaban confundidos y la prensa era implacable, pero Xabi no necesitaba aplausos, necesitaba tiempo y paciencia. Poco a poco empezó a introducir su filosofía, salida limpia desde atrás, mediocampo organizado, presión coordinada y selectiva, y cada jugador entendía el porqué de cada acción. Los primeros resultados fueron mixtos, victorias importantes y derrotas que enseñaban, pero cada día el equipo empezaba a pesar como él. A medida que pasaban las jornadas, el equipo dejó de improvisar, empezó a dominar los partidos clave y la identidad del juego se consolidó. La clasificación así lo reflejaba. El Bayer Leverkusen ya no era ese equipo que podía descender y los rivales empezaron a notar algo diferente. El equipo ya no solo reaccionaba, decidía. No había magia, había método y paciencia. Todo lo que Xabi Alonso había aprendido en el Real Madrid y en la Real B ahora se medía en la élite europea. Su consolidación en Alemania fue bestial. Xabi Alonso demostró que era más que un entrenador. Logró sacar al Bayer Leverkusen de los puestos de descenso y clasificarlo para la Europa League, en la 6ª posición. En 37 partidos que disputó el equipo con Xabi Alonso, logró 17 victorias, 10 empates y 10 derrotas, con 64 goles a favor y 46 en contra. Además, logró llegar hasta las semifinales de la Europa League, donde eliminó el gran valedor, José Mourinho, con la Roma.
Sin embargo, todo el mundo decía que Xabi Alonso había sido un soplo de aire fresco, que había sido el gran salvador del Bayer Leverkusen, que había sido el entrenador revelación en la Bundesliga. Pero cuando Xabi Alonso tomó las riendas del Leverkusen, pocos sabían que lo que estaba por venir no sería solo una temporada más. Lo que ocurrió fue historia pura. Desde el primer silbato, el equipo demostró que había nacido para algo más grande. Cada pase, cada recuperación, cada gol parecía orquestado por la precisión de un maestro táctico. El Leverkusen, que luchaba por no caer al abismo en 2022-2023, ahora caminaba con pasos firmes hacia la inmortalidad. En el año 2023-2024, la Bundesliga nunca vio nada igual. 34 partidos, ninguna derrota. Sí, escuchaste bien, ninguna. 28 victorias, 6 empates, 90 puntos y un récord absoluto en el club. Y detrás de esos números, una defensa de acero, solo 24 goles en contra. El ataque fue implacable, 89 goles, el equipo más temido de toda la Alemania. Pero no solo se trataba de números, era un equipo que respiraba confianza, que transformaba cada partido en una declaración. Aquí estamos y nadie nos va a detener. Bajo Alonso, Leverkusen conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, logrando un doblete histórico, algo que parecía un sueño imposible hace apenas un año. Y en Europa, Europa fue el testigo del coraje de este equipo. Llegaron a la final de la Europa League, una racha de invicto que alcanzó los 51 partidos, dejando atrás registros que muchos pensaban inalcanzables. Pero incluso los héroes se enfrentan en su prueba final, y fue allí, en la cúspide de Europa, donde la racha terminó, dejando a Alonso y su ejército con la cabeza alta y la historia grabada en letras de oro. Esa temporada, el Leverkusen no fue solo fútbol. Fue un resurgir de leyenda, una historia que demuestra que incluso los gigantes dormidos pueden despertar y que un hombre con visiones y estrategia puede cambiar para siempre el destino de un club. Dicen que hay sueños que nacen destinados a cumplirse y otros que cuando se cumplen terminan por devorarlo todo. El día que Xabi Alonso volvió a Santiago Bernabéu, el estadio y el club no lo recibió como a un extraño, lo recibió como a un hijo pródigo. Exjugador, cerebro del mediocampo, campeón de Europa, campeón del mundo. Ahora regresaba convertido en estratega, no con promesas vacías, no con discursos grandilocuentes, sino con una idea clara: controlar el caos y hacer que el Real Madrid jugara al rock and roll. Desde el primer entrenamiento, el mensaje fue directo: presión alta, salida limpia, dominio del balón. El Madrid no iba a correr detrás del rival, iba a obligarlo a correr detrás del Madrid. El inicio fue bastante fuerte. En los primeros meses, el equipo mostró un rendimiento sólido, incluyendo una gran racha de victorias consecutivas y un gran arranque de liga. El Real Madrid, además, ganó al FC Barcelona por 2-1. Colocándose así en líder de la Liga Española, sacándole 5 puntos a su eterno rival. Sin embargo, tras ese partido, todo cambió. El equipo comenzó a sufrir rachas complicadas y perdiendo partidos importantes tanto en Liga como en las competiciones más importantes. PSG, Atlético y Liverpool fueron totalmente determinantes para la continuidad de Xabi Alonso. Sin embargo, aunque el rendimiento no fue catastrófico, el Real Madrid empezó a perder el liderazgo de Liga y entró en una fase de resultados menos consistentes que preocupó a la directiva y a la afición. Los jugadores cada vez le soportaban menos. Xabi Alonso cada vez estaba más harto de ellos. Creía que estaba entrenando en una guardería. No le hacían ningún tipo de caso. Salían a andar en los entrenamientos. Los resultados y el juego cada vez era más criticado y todo explosionó en la Supercopa de España. El Real Madrid jugó la final contra el FC Barcelona y perdió por 3-2. Todo el mundo pensaba
que ese partido serviría para que Xabi Alonso le pudiese dar la vuelta a la temporada, que a partir de ahí el Real Madrid sería otro y podría lograr grandes títulos. El vestuario empezó a dividirse, los jóvenes creían, los veteranos dudaban, y en el Madrid, cuando las cosas fallan, el escudo pesa más que la idea. Las cámaras ya no buscaban el juego, buscaban su rostro, serio, silencioso, solo. Una derrota clave, un título que se escapa, un silencio demasiado largo en la sala de prensa, y entonces el comunicado. Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid, sin gritos, sin escándalos, sin épica, porque en este club incluso las leyendas son reemplazables. Se fue como llegó, con educación, con respeto y con la sensación de que la historia no estaba terminada. Algunos dijeron que era demasiado prontos, otros que el Madrid no espera a nadie, pero todos entendieron una cosa: entrenar al Real Madrid no es solo saber de fútbol, es sobrevivir al tiempo, a la presión y al pasado. Xabi Alonso no fracasó, aprendió, porque a veces las grandes historias necesitan caer antes de volver a levantarse. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y coméntame quién quieres que haga la próxima historia. Desde este humilde canal queremos desearle toda la fuerza del mundo y la mayor de las suertes a Xabi Alonso, que estoy seguro de que hará una grandísima carrera como entrenador. Nos vemos en el siguiente vídeo.